Puse este título, la intervención, no se está, yo puse este título, la intervención de Dios nos sorprende, nos sale al encuentro. Porque bueno, no sé si a ustedes, a alguna de ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces y me ha pasado muy seguido en este tiempo, que de pronto Dios nos sale al encuentro con un montón de cosas. Dios nos sale al encuentro con cosas que nosotros creemos que necesitamos y por las cuales venimos orando y pidiendo. Y por otro lado, también Dios nos sale al encuentro a veces sorpresivamente en cosas inesperadas. Yo creo en un Dios que sale al encuentro, creo en un Dios que sale al encuentro, creo en un Dios que interviene en nuestras vidas, que interviene constantemente. El Señor, ¿cuántas cosas hará el Señor en las 24 horas del día? Cosas que vemos y cosas que no vemos. Milagros, intervenciones de Dios que nos deben pasar a centímetros de nuestra vida y a nosotros se nos pasa desapercibido. Pensaba esta mañana cuando me levanté, el amanecer es un milagro, el volver a vivir un día más es un milagro. Escuchaba hace poco del movimiento que tiene el cuerpo eh, cuando, eh, cuando nos despertamos, ¿no? Todo lo que se pone en movimiento así de repente, y bueno, esto lo hace el Señor. Así que aún el haber amanecido y el estar acá forma parte de la intervención de Dios. Y bueno, empecé a poner esto como que la intervención de Dios no es perecedera, la intervención de Dios permanece y tiene frutos de eternidad. Y entonces empecé a pensar cuál había sido para mí la primera intervención sorprendente y milagrosa de Dios que yo recuerdo, y posiblemente sea la que recuerdan muchas de ustedes, que es el momento de la salvación, ¿no? La salvación, yo estoy convencida que es el primer gran milagro que sucede en la vida de cada uno de los hijos de Dios. El primer milagro como hijos, ¿no? La salvación. La salvación es un milagro. Yo me crié en una familia muy, muy humilde, donde bueno, eh, no se hablaba no había costumbres cristianas, había como, no sé si la palabra es esa, pero en mi casa hubo práctica cristiana. Mi casa este, era una casa una casa humilde, donde por ser muchos, vivíamos 10 en mi casa, el perdón era una práctica constante. Y éramos criados por mi abuelita, y mi abuelita siempre decía, cuando nosotros nos enojábamos, ella decía, Jesús perdonó a quien lo mató, así que bueno, a ponerse de acuerdo y a perdonarse por lo que había sucedido. Tenía esa forma sencilla de vivir lo que Jesús había hecho, ¿no? Mi casa era una casa pequeña, pero con un corazón grande. Mi casa era una casa de chiquita y de adolescente, fue una casa con mucha gente, con mucha gente. Siempre había, no mucho para compartir, pero lo que había para compartir era para todo el que llegaba. Eso fue así mi vida de chiquita. Y bueno, y un día me empezaron a predicar de Jesús, me empezaron a predicar el Evangelio y me costó mucho, llevé mucho tiempo en
¿cómo es? En recibir al Señor, en poder abrir mi corazón. Cuando yo abrí mi corazón al Señor, yo estaba sola, estaba en un campamento y salía afuera de noche y pude sentir en ese momento el milagro. Yo creo que fue un milagro, es inexplicable. Es totalmente inexplicable el instante de la salvación. Es una intervención del Señor milagrosa para siempre, inexplicable, por eso es un milagro interno que en principio no podemos ni explicar. Cuando lo explicamos, después se ve, porque la intervención de Dios es permanente, es interna, pero se ve afuera, se ve en el vivir, se ve en el vivir. Bueno, ese fue mi primer milagro, y por ahí cualquiera de ustedes podría contar su experiencia de salvación, y seguramente hay un instante que es el instante del encuentro con el Señor. Y bueno, y a partir de ahí, tanto en mi vida como seguramente en la vida de ustedes, ha habido muchos milagros más. Seguimos necesitando milagros cada día. Oramos por milagros. Hay veces que oramos por algunas de nuestras necesidades e imaginamos, a lo mejor me pasa solamente a mí, imaginamos qué haríamos, cómo lo haría el Señor, y de pronto nos encontramos diciéndole: Señor, no sé por dónde vas a ir, no sé por dónde vas a ir, la lucha es grande y necesito un milagro. Entonces, oramos por eso, ¿no? Y bueno, a veces es necesario corrernos, sacar nuestras manos del problema para que realmente Dios haga un milagro, porque tenemos muchas luchas, y bueno, y hay milagros pendientes. Pensando en todo esto que tenía que ver con cuestiones personales, que bueno, yo le pido realmente al Señor que pueda estar mostrando en este momento en cada una de ustedes cuál es la lucha de este tiempo. Y bueno, y yo sé que hay milagros esperando, porque nuestra incapacidad es mucha, nuestra debilidad es grande, y solo somos fuertes en el Señor. Y entonces la intervención del Señor es necesaria en todo y para todo. Y bueno, eso me llevó a buscar algunos milagros en la Biblia, y me impactó el milagro que impactó a Josafat. Todos seguramente conocen el milagro que vivió Josafat, ¿no? El milagro muchas veces no lo vemos venir, pero sucede y nos sorprende, aunque hayamos estado orando la misma noche antes, ¿no? Aunque hubiéramos estado orando anoche, que de hecho algunas hemos estado orando por milagros, y de vida eterna, y nos sorprenderán hoy, ¿no? Pero bueno, me puse a leer Segunda de Crónicas 20, el relato del milagro que vivió Josafat. Y el capítulo 20 empieza diciendo: pasadas estas cosas. Y entonces me fui a leer cuáles eran las cosas que habían pasado en el capítulo 19. Y es impresionante cómo lo primero, o lo anterior al gran milagro que termina viendo Josafat, es la amonestación. A Josafat primero el Señor lo amonesta y le va a decir en el capítulo 19, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová.
está bueno, Dios sabe todas las cosas, entonces sabía lo que le iba a dar después seguramente a Josafat, pero primero lo amonesta. Y es una palabra que a veces, mira, tengo que amonestarte por esto, porque yo creo, y esa palabra nos algunas veces, bueno, estamos entregados a recibir la amonestación, y otras veces, y la amonestación causa un poquito de freno, es decir, ¿cómo la recibo? O a veces nos puede invadir hasta el temor, ¿no? A ver cómo lo recibo. Pero bueno, el Señor amonesta a Josafat, le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. A lo mejor no es nuestra situación, seguramente, o no sé, pero tendremos algunas cosas para revisar en nuestra vida, posiblemente. Revisar nuestra vida para no ser amonestados, o para ser amonestados y reconocer que en Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, así lo dice la palabra. Y dice, ¿cómo es? Casi el final del versículo 19, va diciendo, 19:7, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Y termina diciendo: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Y a mí me parece que ahí como que se encuentran dos cosas. La amonestación, pero la amonestación, por supuesto, en la eterna misericordia de Dios, ¿no? Porque dice, no, el Señor nos insta a que revisemos nuestra vida, pero va a terminar diciendo: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. O sea, esforzaos. No sé si vamos a llegar, porque en lo cotidiano estamos cayendo. Entonces no sé si vamos a llegar para que cada uno de nosotros se produzca el milagro de hoy o de mañana. No sé si vamos a llegar a decir: bueno, listo, está lista, ahora te amonesté y ya no hay más nada. No sé si vamos a poder llegar a ese punto. Pero dice el Señor: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Vale nuestro esfuerzo para el Señor, y vale decirle una y mil veces: no pude llegar. Perdóname, Señor, vuelvo a arrancar, Señor, ¿no? Vuelvo a arrancar. Entonces digo, para los milagros que están por suceder en la vida de cada una de nosotras, esforzaos pues para hacerlo. Jehová estará con nosotros. No porque seamos justos, no, somos justificados por Jesús, justificados. Entonces esforcémonos porque el Señor va a estar con nosotros. Y después viene lo que a mí me llevó a estudiar o a investigar sobre el milagro, que dice: pasadas estas cosas aconteció en Segunda Crónicas 20, perdón, del 1 al 3, que dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es En-Gadi. Entonces él tuvo temor. Josafat evidentemente se llenó de miedo. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno
a todos. Recordar el poder ilimitado de Dios, ¿no? Y de su grandeza. Dios no tiene límite. Yo me imagino que el temor debe haber sido tan grande que debe haber pensado, bueno, ahora una multitud, dice que venían, que estaban del otro lado, multitud. Pero el recordar siempre que el poder de Dios y su grandeza es ilimitado. Pero ¿qué hizo? Me impacta lo primero que hizo Josafat cuando tuvo temor. Que a veces yo lo traigo a memoria para poder recordar, porque siguiendo la lectura del capítulo 20, el 6 y el 7, dice, Jehová y dijo, le dijo Josafat a Dios, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal grandeza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Lo primero que hizo ante el temor fue recordar quién era Dios. No tiene límites Dios. Esto lo hizo Josafat, digo yo. ¿Qué puedo recordar? ¿Qué pueden recordar ustedes que hizo Dios cuando nos invade el temor? Yo puedo decir, me sanaste 2 veces de cáncer, Señor. Así, lo primero que viene a mi mente. Señor, me salvaste 2 veces de cáncer. ¿Cómo no vas a hacer esto? Sos el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y dijo, oí Jehová todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Lo dice así la palabra, esto es la palabra que recibió Josafat, pero me parece que esto nos baja el temor cuando nosotros recordamos quién es Dios, qué hizo Dios, que el problema es muy grande, que el problema es inaccesible, la solución del problema es inaccesible para nosotros, que tenemos más impedimentos que posibilidades de llegar a solucionarlo, y entonces decimos no puedo más, ¿no? Decimos no puedo más. Porque solo lo puede hacer Dios. Que podamos, recordar esto, ¿no? Que dice la palabra, no temáis ni os amedrentéis delante de una multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos, ved la salvación de Jehová con nosotros. No temáis, dice, oh Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Estará con vosotros. No tengas miedo, Marta, no tengas miedo. La multitud es muy grande, pero no es tuya la pelea. No tengas miedo para los nombres, 3 nombres me aparecen acá, Adriana, Luz, Andrea, Graciela, que la recuerdo, y bueno, muchas que no las puedo nombrar porque no conozco los nombres. No teman, no teman, no teman, no teman, no se amedrenten ante una multitud tan grande, ante un problema tan grande.
porque no es nuestra la guerra, es de Dios. No lo vamos a poder resolver nosotros, lo va a resolver el Señor. Él va a estar con nosotros. No temáis ni desmayéis. A veces parece que se nos bajan las fuerzas y tendríamos que hacer lo que hizo Josafat, recordar lo que Dios hizo. Él recordaba lo de Abraham y todo porque era ese tiempo, pero nosotros cuántas cosas tenemos para recordar. Tenemos cosas de ayer para recordar. Tenemos cosas de ayer para recordar. Anoche a las 11:20 de la noche me manda un mensaje mi hija con una buena noticia por la que estábamos orando, que era inmanejable para ella. Y bueno, no os amedrentéis. A cualquier hora del día puede venir el Señor con la noticia. Y dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron unos a otros. Dice, y luego vino Jehová a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viniendo entonces Josafat a su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no la podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Mientras Josafat, vamos a ponerlo a él porque es la lectura, mientras Josafat estaba reconociendo quién era Dios, Dios estaba diciendo, sembrando en su corazón, no temáis ni os amedrentéis. Mientras nosotros estamos peleando y orando y teniendo a veces temor, teniendo a veces luchando con nuestra fe. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado decir, Señor, mi fe, si fuera como un grano de mostaza, Señor, qué chiquita es mi fe. A veces llamar a algún hermano y decir, juntemos nuestra fe para hacer el grano de mostaza, porque lo necesito. Mientras aparecen todas esas dudas, cuando reconocemos quién es, y es invencible el Señor, Él produce la emboscada y nosotros no tenemos nada que hacer. Y nosotros solo tenemos que estar en Él, que permanecer, que creer, que esperar, que no es fácil, Dice que al 4.º día subieron, y cuando subieron el enemigo no estaba más, se habían matado entre ellos, ustedes conocen la historia, se habían matado entre ellos, aparte quedaron hasta con las riquezas, ya está, había pasado lo que nadie puede organizar, lo que solo puede organizar el Señor. Humanamente eso no se puede organizar, nadie lo podría haber organizado. Dice que al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje Valle de Beraca, que significa valle de bendición. Hasta el día de hoy ese lugar se llama Beraca. Y ¿saben qué? Yo creo que ese valle se llama Beraca. Ahí fue el lugar del milagro físico. Ahí fue el lugar del milagro visible. En la tierra, hombres muertos, bueno, todo lo que leímos. Pero hay un milagro previo, que es el milagro de la confianza, de alabar al Señor. Bueno, listo. Fui amonestado, recordé quién eras, Señor, a alabar. Vamos a alabar y subamos al monte.
Ese es el milagro interno. Ese es el milagro que sucedió adentro. Adentro. Hay un veraca adentro, que es cuando nosotros decimos, ya está, listo, Señor, yo no puedo más. A veces esos veracas, esos valles de veraca internos, duran 2 días, ¿no? Porque a veces tenemos tanta inquietud, tanta ansiedad, que volvemos a tomar el problema que le dejamos al Señor. ¿O no? Te lo dejo, Señor, te lo entrego, Señor, te lo entrego, te lo entrego, te lo dejo, vos hacelo, y pasando digo, ay, Señor, por favor, ora, y si yo se lo había entregado. Y tengo que volver a ver acá de nuevo, porque Dios tiene que hacer el milagro, porque Dios va a hacer el milagro, porque Dios va a hacer el milagro. Y dice Segunda de Crónicas 20:30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y vuelvo a tener estos 3 nombres y diría, porque la casa de Andrea, porque la casa de Luz, porque la casa de Adriana, porque la casa de Graciela, tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes, por todas partes, por todas partes. Que se produzca este veraca interno antes que el otro veraca, porque generalmente pasa así o siempre pasa así. Hay primero una paz interna, aunque sea un instante, cuando el milagro está por suceder. Después de la intervención de Dios, hay paz. Si Dios interviene, pase lo que pase, hay paz. Porque Dios es paz. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz de Dios es paz en la tormenta. Es paz en la tempestad. Hace un ratito decíamos, ¿recuerdan yo entonaba y acompañaba con la canción y bueno, en la barca había tormenta, hay problemas, pero si Dios interviene, hay paz. Cada una con nuestra experiencia, ¿no? Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, por los siglos. A nuestra inquietud le llegará la paz. Nos va a sorprender. Dios no nos va a dejar. Dios no nos dejó. Si alguien viniera a preguntarnos así, de sorpresa, en un momento, ahora mismo, ¿alguna vez Dios te dejó? Lo primero que diríamos es no. Pero así nos sale sin pensar. Dios nunca me dejó. Dios nunca me dejó. Dios nunca me dejó. Dios no me va a dejar. A mi inquietud, a tu inquietud, a nuestra inquietud, nos va a llegar la paz. Como le llegó a Josafat, como le llegó al pueblo. Nos va a llegar la paz. La palabra de Dios sigue teniendo actualidad, por siempre la tendrá. Nos va a llegar la paz, nos va a sorprender. ¿Qué pasa? Que a veces cuando decimos nos va a llegar la paz, en nuestra ansiedad, a veces queremos saber por dónde va a venir. Muchas veces no viene por donde nosotros nos imaginamos. A veces sí, pero muchas veces no viene por ahí. Viene por otro lado. Pero que viene, viene. Aparecerá en un instante. Aparecerá en un instante. Generalmente no avisa. No avisa. Por eso va a decir el salmista en el Salmo 21, nos saldrá al encuentro con bendiciones de bien. Yo cuando leo ese salmo, esa porción de la palabra, digo, salir al encuentro, bueno, nos va a dar como un susto, pero con bendiciones de bien. Vamos a ir por el camino
por las horas que vamos transitando en cada día, ¡tuc!, con bendiciones de bien. Abramos nuestro corazón para que Dios, aún hoy mismo, en el caminar, ¡tuc!, nos salga al encuentro con bendiciones de bien. Nos salga al encuentro con bendiciones de bien. A Josafat le dio esta estrategia. Yo creo que a nosotros nos va a dar otra, que va a tener estas características. Van a ser siempre cerca de Él, va a ser siempre en comunión con Él, va a ser siempre en alabanza con Él. Pero, bueno, nos puede salir al encuentro de otra manera. Posiblemente no nos dé la estrategia. Hay estrategias nuevas. Dios no tiene moldes. Ni siquiera nos dejó formas de cómo orar. Simplemente la oración modelo, y después de rodillas, sentada, en el parque, con ojos abiertos, con ojos cerrados, tocá donde tenés la lastimadura, no la toques, dejala. Ni siquiera eso, es nuevo, nuevo, nuevo. Dios es nuevo cada día. Dios es nuevo cada día. Dios es nuevo cada día, cada día. Y algo que el Señor me mostró y se los quiero compartir, no está escrito aquí, y es que a veces subimos al monte y no nos pasa lo que le pasó a Josafat. A veces subimos al monte, hemos hecho estas cosas, y a veces subimos al monte y no está la emboscada, y no están todos muertos, y no están las riquezas, sino que sigue estando la lucha. Sigue estando la lucha. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es poderoso, es ilimitado, y nos gusta un montón hablar de eso. A mí me encanta, a mí me gusta mucho, me hace bien recordarlo, pero Dios es soberano. Y a veces no está la emboscada, ni hay alhajas. Dios quiere otra cosa ese día, o en ese tiempo, o en esas circunstancias. Y tenemos que decir, Señor, sos soberano y esto es lo mejor. Y ahí está la paz, que yo digo, la paz que vino por todas partes en Jerusalén, ¿no? En el reino de Josafat y en el reino de cada uno de nosotros. Viene por todas partes. Por todas partes habrá paz, porque Dios es paz, aunque lo que queríamos todavía no está. Y sigue siendo Dios igual. Así que será nuevo, pero que nos quede grabado esto, de que la intervención es sorpresiva en cualquier momento, que siempre da paz, que Dios es el mismo. Lo único que no cambiará, nos va a dar otra estrategia, a cada una. Mi estrategia no les va a servir a ustedes. Les va a servir posiblemente, si se las cuento, de inspiración, como me serviría a mí la estrategia que Dios le dio a ustedes. Pero va a tener una particularidad, porque Dios es particular para cada uno. Para cada uno. Busquemos la estrategia para cada una. Busquemos nuestra propia estrategia. Las invito y me convoco a buscar esa estrategia propia. Esa estrategia propia. Esa que necesito pensar y hacer para meter esa cuña de cambio, de salvación, de libertad y de paz en la emboscada, en tu emboscada, en mi emboscada. Lo único que no cambiará es que Él peleará y no lo vamos a hacer nosotros.
No lo vamos a hacer nosotros. A veces me ha pasado, y ustedes seguramente podrán contar también sus propias experiencias de esto. A veces cuando me he retirado es cuando Dios, de querer solucionar, es cuando Dios lo ha solucionado. Y he tenido que reconocerle y decírselo. Señor, si yo no hubiera sacado mis manos de ahí, vos no lo hubieras hecho tan bien, porque estaba metida yo en el medio. No quiero estar en el medio. Quiero dejarlo a Dios. Que esto nos sirva para saberlo. Pensado en esta mañana, nos sirva para saber que nosotras tenemos que salir, que nosotros tenemos que sacar las manos, que nuestro lugar es reconocer quién es Él, es reconocer que tenemos temor, es reconocer que no podemos, es reconocer que no sabemos, y es desprenderlo al problema de nosotros y dejárselo al Señor, para que veraca sea en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro corazón. Que haya veraca interno. Que podamos decir, ahora te lo entregué, Señor, veraca en mi corazón. Un valle de salvación en mi cabeza, de paz en mi cabeza. A veces queremos detener este motor, este taller de pensamientos, y sale una cosa y sale la otra, y la otra, y la otra. Y basta, Señor. Veraca, paz, 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 paz. Paz, tu intervención, Señor. Él te dé la estrategia, me dé la estrategia. Te sorprenda grandemente y me sorprenda. Esa es mi oración de esta mañana. Gracias. Permítanme orar un momentito. Señor, en el nombre de Jesús, yo confío en tu intervención en mi vida. Y confío, Señor, que tu intervención en este momento haya sido especialmente el que cada una de mis hermanas haya recibido lo que vos tenías preparado para ellas en esta mañana, en la particularidad de su situación. Señor, yo compartí lo que creo me hablaste estos días. Pero yo sé que hay particularidades, y como yo las desconozco a todas, yo sé que vos a cada una has tenido una palabra, una interpretación que era la que cada una necesitábamos. ¿Para qué, Señor? Para que tu paz venga a nuestras vidas, que venga a la vida de cada una de mis hermanas, Señor, y a los hogares de cada una de ellas, y a mi propio hogar, Señor. Te bendigo, te alabo, te exalto y te reconozco como Dios único, verdadero, como el Dios de los siglos y por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.